Selva húmeda. Son las comunidades vegetales más exuberantes del país. Están formadas por árboles de hasta 30 metros o más de alto, de muy diversas especies y que conservan su follaje todo el año. Además abundan las lianas y palmas. Algunos árboles tienen troncos rectos con raíces tubulares con contrafuertes. La mayoría de los árboles tienen hojas grandes y duras. Se distribuyen en climas cálidos y húmedos. Son ecosistemas muy complejos con alta variación de especies de un lugar a otro. Originalmente ocupan una extensión de cerca del 9.1% de la República Mexicana, que se ha reducido a 4.8%. Esto quiere decir 31.600 kilómetros cuadrados. En México se distribuye casi exclusivamente en la vertiente del Atlántico, desde el sur de San Luis Potosí a lo largo de Veracruz hasta Tabasco y en el sur de la península de Yucatán. Además se encuentra en una angosta franja de la vertiente pacífica de la Sierra Madre de Chiapas, así como en áreas de menor tamaño en las faldas bajas de la Sierra Madre del sur de Oaxaca y Guerrero, por lo general en terrenos por debajo de los 1200 metros sobre el nivel del mar. Se distribuye en regiones con lluvia abundante todo el año y temperaturas cálidas, por lo que las plantas conservan su follaje. La precipitación promedio es superior a 2000 milímetros anuales y la temperatura siempre mayor a 18 grados con poca variación de 5 a 7 grados centígrados. La mayor parte de selvas húmedas crecen sobre rocas calizas, por lo que el agua escurre por grietas directamente al subsuelo y los ríos superficiales son muy escasos. La selva es el hogar y refugio de gran cantidad de mamíferos, algunos de ellos de hábitos arborícolas como mono araña, mono aullador, oso hormiguero, mapache y otros terrestres como venado temazate y venado cola blanca, armadillo, jabalí, musaraña, nutria y tlacuache dorado. Entre las aves más vistosas destacan el águila solitaria, guacamaya roja, perico verde, tucán real, tucán de collar y zopilote rey. También la habitan reptiles como tortuga, casquito, tortuga jicotea, iguana, boa, víbora, mano de piedra, cascabel y varias especies de ranas, sapos y salamandras. Entre los límites con otros ecosistemas vive el cocodrilo de río. Además de mamíferos, aves y reptiles, en las selvas húmedas vive una gran diversidad de anfibios de insectos, particularmente escarabajos, hormigas, mariposas, abejas y otros invertebrados. Este ecosistema tiene gran valor para la conservación, ya que alberga gran cantidad de especies de flora y fauna que se encuentran en categorías de riesgo. Bueno, ahora hablaremos sobre los bosques de niebla, o también conocidos como los bosques mesofólicos de montaña. Estos tienen una gran diversidad de especies, ya sea de flora y fauna. Tienen un buen clima, paisajes hermosos, entre otras cosas. Bueno, comenzamos. Estos bosques tienen un sinfín de especies de árboles. Están denominados por árboles de gran follaje y muy grandes. Comparten lluvias frecuentemente, nubosidad, neblina y humedad, aunque esto sirve de refugio para varias especies durante los cambios climáticos de los últimos años. Se distribuyen en zonas muy húmedas. Ocupan el 0.8% del territorio nacional, que esto equivale a 800,000 hectáreas, en pequeñas porciones de 20 estados. Se ubican preferentemente en las partes altas de la Sierra Madre Oriental, que es la Sierra de Juárez, en la Sierra Norte de Chiapas, Sierra Madre del Sur, que es Guerrero, y Oaxaca, y de Jalisco. La mayor parte del año está inmerso en neblina o nubes bajas, con lluvias abundantes y vientos húmedos en las laderas. La temperatura media anual oscila entre los 12 y los 23 grados centígrados, aunque en invierno las temperaturas pueden caer por debajo de los 0 grados centígrados.
Son ricos en materia orgánica y humedad en todo el año. Están compuestos por una mezcla de especies boreales y neotropicales, que esto viene siendo la flora, además de otras únicas tanto de origen muy antiguo como reciente, como son los pinos, encinos, liquidámbar, magnolias, caudillo, árbol de las manitas y helechos. También hay arborescentes y una gran cantidad de epífitas, que vienen siendo las orquídeas. Se calcula que lo habitan casi el 10% de las especies de plantas del país, de las cuales el 30% son exclusivas de este bosque. De ellas, cerca de 1.300 especies son dicotiledóneas, 700 monocotiledóneas, 500 helechos y 10 gimnospermas. 800 son epífitas. Ahí viven una gran diversidad de ranas y salamandras, que esto ya viene siendo la fauna. Hay especies únicas de aves que son como el quetzal, el pavón, el colibrí, el oaxaqueño y el colibrí de cola blanca, endémicos de México, y el colibrí de cola rayada del sureste. También viven ahí ratones arborícolas y gran diversidad de ranas y salamandras, como les había comentado. Las principales amenazas son la tala clandestina de los incendios, los desmontes para agricultura, ganadería, desarrollo urbano y caminos. Su lenta regeneración reduce la distribución y su continua perturbación han ocasionado que sean considerados frágiles, en peligro de extinción y con prioridad de conservación. Los ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas acuáticos son aquellos en los que los animales y plantas viven o se relacionan con seres vivos en el agua. Estos se clasifican en dos tipos: ecosistemas marinos y ecosistemas de agua dulce. Los ecosistemas marinos representan el 70% de la superficie terrestre y el 99% de su volumen. Un ecosistema marino incluye océanos, mares, marismas, etc. Estos medios son sumamente estables para el desarrollo de la vida en comparación con cualquier sistema terrestre de agua dulce. De hecho, la vida surgió en el mar y hasta hoy hay continuidad, siendo un lugar extraordinario para el desarrollo de la misma. Además, se caracterizan por ser una gran estabilidad, lo que no significa que no varíen de unos a otros. Por ejemplo, lo hacen variables como la luz del sol, temperatura y la concentración salina, entre otros factores, sobre todo en función de la profundidad. A distancias abisales, la mayor parte de los ecosistemas son desconocidos, precisamente por esa variación en flora y fauna, desde animales microscópicos hasta crustáceos, tortugas, peces de todos los tamaños y mamíferos marinos, entre otras criaturas marinas que se produce a distintas profundidades. Ecosistemas de agua dulce. Los ecosistemas de agua dulce se encuentran en lugares como los ríos, las aguas subterráneas, los estanques, los pantanos, lagunas o lagos. A diferencia del ecosistema marino, su profundidad y diversidad de fauna y flora es menor. En general, encontramos muchos anfibios, pero también se puede encontrar un gran número de peces asociados a ellos. La amplia presencia de vegetación es una de las características de los ecosistemas de agua dulce, y por ende, el 41% de los peces del mundo entero se encuentra en este tipo de ecosistema, además del 100% de la superficie de la Tierra, cubierto en un 70% por agua. Solo el 0.8% está cubierto por ecosistemas de agua dulce. Un desierto es un ecosistema que recibe pocas precipitaciones. Tienen reputación de tener poca vida, pero eso depende de la clase de desierto. En muchas existe vida abundante. La vegetación se adapta a la época de humedad.
y la fauna usualmente se esconde durante el día para preservar la humedad, lo que significa que casi un ecosistema desértico es árido. Su mayor característica, por ende, ni siquiera las tecnologías del presente hacen sustentable el establecimiento de grupos sociales. Los desiertos forman la zona emergida más extensa del planeta. Su superficie total es de 50 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente un tercio de la superficie terrestre. Esto es el 30% de las tierras emergidas, 16 desiertos cálidos y el 14% de desiertos fríos. Climas desérticos. Los desiertos están distribuidos entre distintas zonas. Zonas semiáridas. Tienen una media de precipitaciones de 200 a 500 milímetros anuales. Suelen estar situadas en los bordes de los desiertos y abarcan alrededor del 15% de la superficie de la Tierra del planeta. Zonas áridas. Son precipitaciones anuales de 25 a 200 milímetros y abarca el 16% de la superficie de la Tierra del planeta. Zonas áridas. Son precipitaciones anuales de 25 a 200 milímetros y abarca el 16% de la superficie de la Tierra del planeta. Zonas hiperáridas. Son tan secas que a veces no llueve durante años. Estos abarcan el 4% de la superficie terrestre, temperatura entre 40 y 30 grados centígrados en el día y en la noche de 0 a menos 10 grados centígrados. Flora y fauna. En el desierto solo logran sobrevivir algunos animales. El camello, que puede perder 3/4 partes de su peso en agua, las lagartijas, las serpientes, las arañas, lechuzas, alacranes, ardillas, entre otros. Al igual que en la fauna, solo logran sobrevivir algunas plantas. Estas se protegen de los otros animales con las espinas que tienen y con su gruesa capa de piel. Algunas de ellas son el cactus, las palmeras, nopales, matorrales, pastizales, meleza en los oasis, etc. Animales en peligro de extinción. Muchos se preguntarán por qué se extinguen los animales. Por desgracia, las actividades humanas no son compatibles con la vida salvaje y son las que más amenazan a la fauna y a la flora. Los entornos se fragmentan y con ellos caen y se degradan los ecosistemas. A la tala de árboles le sigue un inmediato, insidioso proceso de erosión y poco después ocurre una serie de modificaciones que reducen los bienes y los servicios ambientales, lo cual sumado propicia la extinción de los animales residentes en la zona. Por otra parte, el hombre se ha dedicado a la caza de animales por cuestión de comercio, ya que las pieles de los animales y las cornamentas son muy bien pagadas. Uno de los animales es el jaguar, que solía encontrarse en las áreas montañosas desde el sur de Sinaloa hasta la península de Yucatán. Su hábitat eran los manglares, matorrales y bosques pluviales, pero la pérdida de sus tierras y la caza ilegal ha diezmado la cantidad de ejemplares de toda especie. Otra de ellas es la tortuga caguama. En México vive en Baja California y llega a los estados de Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Veracruz, Tabasco y Tamaulipas. Sin embargo, la pesca inadecuada, el robo de sus huevos y la degradación de las playas la ha puesto en peligro de extinción. Otro ejemplar es el ojolote. Es un anfibio parecido a la salamandra, famoso en todo el mundo gracias a su peculiar aspecto y por ser endémico de México. Anteriormente se le encontraba en el lago de Xochimilco, en la Ciudad de México, pero en un estudio de campo realizado en 2013 no se encontraron ejemplares silvestres. Guacamaya roja. En México se cree que quedan menos de 200 parejas en estado silvestre, ya que ha sido cazada por sus plumas y vivos colores. El oso negro en nuestro país, en la Sierra Gorda y las regiones montañosas del norte, este imponente mamífero está bien protegido en nuestros vecinos del norte, pero aquí se ha visto reducido su hábitat y sus números debido a la tala de árboles y caza ilegales. La vaquita marina vive en el mar del Caribe y se cree que solo quedan 97 individuos, se ha eliminado su variedad genética. El manatí de las Antillas
Él vive en el Mar Caribe y las costas de Tamaulipas. La caza furtiva, la pesca mal planeada y la contaminación de su hábitat ha reducido notablemente el número de animales de esta especie. Otro ejemplar es el lobo marino. La especie se ha extinguido por los granjeros de los años 50, que cazaban y envenenaban a esos caninos para que no atacaran a sus vacas, burros, caballos y becerros. Tras décadas de trabajo para protegerlos, el 17 de julio de 2014 nació la primera camada en libertad, como la Sierra Madre Occidental. Conejo de los volcanes. Vive en las montañas que rodean al Valle de México al este y al sur, incluyendo el Popocatépetl y la Iztaccíhuatl. Su especie se ha visto muy afectada por la deforestación y el crecimiento de la población humana en la zona. El tapir suele vivir en bosques húmedos y secos, en zonas abiertas de vegetación. Se cree que en México solo quedan unos 1.500 ejemplares en estado salvaje, distribuidos en los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche y